Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, 7:45 nosotros continuamos y vamos a hablar con Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC, sobre el debate presidencial. Y es que el CNE ya tiene establecidos los detalles para el debate presidencial previo a la primera vuelta de las elecciones, que será este debate será el 19 de enero. Será transmitido en cadena nacional de radio y televisión desde las 19 horas. Los 16 candidatos se citarán en las instalaciones de Ecuador TV, esto es al norte de Quito. Y bueno, y según el formato que se ha estipulado por parte del CNE, este debate tendrá una duración de 3 horas. Por la cantidad de candidatos estará dividido en dos franjas horarias con 8 candidatos cada una. Cada franja tendrá una duración de 90 minutos. En cada espacio se abordarán los tres ejes temáticos definidos por el Comité de Debates. Para la definición de los ejes, según el Comité de Debates, se toman en cuenta los planes de trabajo que los candidatos presentaron al momento de su inscripción, el orden también de ubicación e intervención de los candidatos, así como el de la primera interpretación o interpelación se sorteará ante un notario público. Y bueno, también el sorteo se realizará la próxima semana. Cada candidato tendrá 25 segundos para su presentación, mientras que en la pantalla se mostrará un código QR con información del candidato. Toda esta información será revisada previamente por los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Luego, los candidatos tendrán que responder una pregunta general en 90 segundos. En la primera interpelación, también plantearán una pregunta en 15 segundos y el candidato que responda tendrá 30 segundos para hacerlo. En la segunda interpelación, a través de un notario público, los candidatos durante la transmisión en vivo deberán elegir en sobres cerrados donde tendrán tarjetas de colores y aquellos que coincidan deberán interpelarse en 15 segundos con una respuesta de 30 segundos. Esta dinámica se repetirá con la siguiente franja de candidatos. En el bloque final, los candidatos tendrán 25 segundos para transmitir un mensaje y el dispositivo de seguridad de cada candidato será coordinado con anticipación. Cada uno podrá llevar al debate acompañado de 3 personas, un familiar, un asesor y una persona de seguridad. Para esto se habilitará con anticipación la plataforma de inscripción. Y bueno, esos son los detalles de este debate. Ahora, más allá del formato, del tiempo y demás, hay esta duda del presidente candidato Daniel Noboa, que nos ha tenido pues en esta delgada línea de si es presidente, si es candidato, si pide licencia o no. En todo caso, eh, el mandatario no ha confirmado públicamente si irá o no al debate presidencial. Obviamente es obligatorio, ¿no? Porque es un debate oficial del Consejo Nacional Electoral. En todo caso, la pregunta es, ¿acude como presidente, acude como candidato? ¿Tendrá que pedir licencia para el debate? ¿Qué mismo? Eso lo vamos a preguntar a don Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UICET. ¿Qué tal, Esteban? Gracias por aceptar esta entrevista y ayudarnos a entender un poco esta situación un poco rara en la que nos ha puesto Daniel Noboa. Y bueno, ¿qué podemos esperar del debate? Porque si es que no va, también tiene sanciones, eh, bueno, muy fuertes, pero también si es que va como presidente y no como candidato o al revés, ¿qué podemos esperar de esto, Esteban? Gracias por acompañarnos. Hola Vero, muy buenos días. Feliz año, primera vez en los sucesos de este año. Gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué te puedo decir alrededor de esta situación? Nuevamente, una discusión sobre la base de un problema inexistente. ¿Sí? Recordemos que a partir de las reformas del Código de Democracia en el año 2020 se crearon los debates obligatorios. Entonces, cuando nosotros tenemos en este caso una norma obligatoria que por lo menos exige la presencia, en este caso, de todos los candidatos, no en calidad de presidente candidato ni nada, sino de todos Todos. los candidatos, es decir, quienes estén inscritos como candidatos en la presencia y cuya presencia es obligatoria en un debate, creo que no hay materia de discusión, ¿sí? Tengo que decir, es inaceptable este discurso que se ha tenido a lo largo de los últimos meses, en el cual exfuncionarios, ahora candidatas o ministros de gobierno han dicho, en este caso, ya verá el presidente si cumple. Sí, mejor dicho, ya verás si va o pide licencia. No, la pregunta sería, ya veremos si el presidente cumple o no cumple con la norma. Si te das cuenta del nivel
de simpleza que es este razonamiento. Entonces, el debate es obligatorio según el Código de la Democracia. Hay una consecuencia jurídica en el caso de inasistencia bajo ninguna justificación. Y te digo, salvo un caso fortuito o fuerza mayor, y ahí es donde hay este riesgo de extender las normas, ¿no? Claro, Entonces, no, primero, no hay justificación, es absolutamente obligatorio que el presidente de la República que está inscrito como candidato asista al debate. Es inaceptable, nuevamente, como te digo, que se diga por parte de los miembros de ADN y de su campaña que ya van a ver si es que el presidente asiste o no asiste. Eso creo que está zanjado. ¿Cuáles son las consecuencias de inasistencia, Vero? Es una infracción muy grave, ¿sí? Que tiene una multa económica de al menos 21 salarios básicos unificados hasta 70, ¿sí? Ya conocemos que en este caso no se puede aplicar la destitución, pero sí la suspensión de los derechos de participación política de al menos 2 años, porque la norma del artículo 279 del Código de la Democracia te dice de 2 a 4 años suspensión de derechos de participación política, lo que obviamente acarrea el tema de no ejercicio de cargo público. Creo que hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí la primera parte. Ahora, ¿qué pasa con lo que tú acertadamente señalabas respecto de su condición, ¿no? claro, El sistema electoral, sí, y creo que lo hemos hablado ya hasta la saciedad, sí, el sistema electoral ecuatoriano es un conjunto de pasos. Los sistemas electorales, los procesos electorales se dice que son sistemas secuenciados, ¿sí? En este sentido, el cumplimiento del artículo 93 del Código de Democracia, que es el pedido de la licencia sin remuneración obligatoria, te genera una especie de paréntesis dentro de esa secuencia del proceso electoral, en la cual el presidente de la República o el servidor público, ¿sí? Tiene un paréntesis del ejercicio de su servicio público para que no se rompa este principio de igualdad, para que no se utilicen los fondos, en este caso los bienes y recursos del Estado, inclusive los fondos, y que inclusive no se utilicen las plataformas gubernamentales para hacer campaña, lo cual te genera una segunda desventaja, ¿no es cierto? Entonces, eso es para la campaña. En el intermedio de la campaña tenemos un debate obligatorio, ¿sí? Al cual, en este caso, el presidente candidato debería acudir en esa condición, es decir, de tener una licencia sin remuneración, ¿sí? De tener una licencia sin remuneración y que en este caso cubriría la infracción electoral de hacer proselitismo político cuando no se ha pedido dicha licencia sin remuneración. Porque tú leías los condicionamientos del debate antes de entrar a conversar conmigo, ¿sí? Entonces, en la primera parte, digamos que es planteamientos, interpelaciones, el así. sorteo de la interpelación y al final hacen un llamado, ¿sí? Hacen un llamado y una conclusión, y eso es permitido dentro del reglamento del debate, es decir, ese vota por mí o vota por mi proyecto o vota por mi organización política, y eso es un acto proselitista. Entonces, si es que el presidente Noboa llega al debate sin licencia, sin remuneración, la delgada línea de decir qué es infracción y qué no es infracción, él mismo se está poniendo, digamos que los límites, o en este caso precondicionamientos discursivos, para que al momento de debatir, ¿sí? Tenga que ser tal su técnica discursiva, tenga que ser tal su narrativa, que no cruce las franjas del proselitismo político, lo cual es sumamente complicado, sumamente complicado. Ahora, la otra opción que se está viendo, y ahí estaba revisando un poco de los análisis y de la frecuencia discursiva antes de entrar a la entrevista contigo, ¿sí? Recordarás que en un inicio se habló de que el presidente Noboa no iba a pedir licencia sin remuneración, luego se dijo que sí iba a pedir, pero desde determinada fecha. Y esa Así. determinada fecha es el 10, y se señaló, en ese caso por parte del ministro de la Gasca, que era el 18 de enero. Si pide la licencia sin remuneración obligatoria, en este caso desde el 18 de enero, digamos que no habría problemas para asistir al debate, Así. ¿sí? No habría ningún problema, ¿sí? Pero si empieza con el juego este de pedir estas mini licencias por Y encarga utilización de la fuerza una, no encarga mayor y la encarga la otra. una y encarga la otra, ¿sí? Se pone nuevamente en juego este tema. Solo cuando yo quiero, cumplo la ley, solo cuando yo quiero tengo la licencia, en este caso sin remuneración y el encargo a Cynthia Gelliver. Pero acá se vuelve un poco más complicado, ¿sí? ¿Por qué? Y eso te digo para el gobierno. El decreto ejecutivo número 500 está en revisión de constitucionalidad. ¿Ya? Está en ¿Eso qué revisión de implica? constitucionalidad. ¿Ah? ¿Eso qué implica que está en revisión? Sí, todos los decretos ejecutivos, bueno, en este caso, los decretos ejecutivos de estado de excepción son obligatorios
la revisión de constitucionalidad. Pero en este caso hubo, pues, un pedido de la Corte Constitucional para que se analice este decreto ejecutivo, ¿sí? No todos los decretos ejecutivos son de revisión constitucional porque no cumplen algunos prerequisitos y la Corte ya lo dijo, pero en este caso la Corte Constitucional sí está revisando la constitucionalidad del decreto ejecutivo número 500. El decreto ejecutivo número 500, Vero, es el que señaló el encargo a Cynthia Dice que Gelibert, pero además ratificó esta teoría de la fuerza mayor, ¿sí? Fuerza mayor que se expresaba cuando el presidente, por las circunstancias que nosotros vivimos en el Ecuador, por el tema de seguridad, dijo que no puede dejar de ser presidente, pero que además es fuerza mayor que los electores confundan actos de gobierno con actos proselitistas. Cuando ya conocemos qué es la fuerza mayor, ¿no? Es una fuerza, en este caso es un evento ineludible, irresistible e imprevisible, ¿sí? Es decir, que tú no puedes contener. No creo que una campaña electoral sea igual a un tsunami. No creo que un acto de gobierno pro ciudadanos sea igual a una erupción volcánica, ¿sí? Entonces, en la piensa que de la revisión, guerra, de la guerra de guerra, podría escudarse en eso. ya, eso es justamente, con eso te adelantaste, Vero, justamente el tema de la conmoción interna y el conflicto armado, ¿sí? La Corte Constitucional podría ver si es que efectivamente eso sí se considera como un caso de fuerza mayor. Pero recordemos que el último estado de excepción, Vero, es de conmoción interna. No es de conflicto armado no internacional. ¿Sí? Entonces, tampoco estamos ante ese estatus. Entonces, el riesgo es que la Corte Constitucional, y esperemos, Vero, porque la Corte Constitucional está generando unas deudas, en este caso hacia la administración pública y el sistema democrático muy grandes. Esperemos que la Corte Constitucional, entre hoy, mañana, el viernes a las 10 de la noche, como la semana anterior, esperemos que no sea, ¿sí? Porque el último comunicado de la Corte Constitucional fue el viernes anterior a las 10 de la noche, pero como te digo, entre hoy y mañana haga el pronunciamiento respecto de este decreto ejecutivo número 500 para hacer una calificación de la causal de fuerza mayor. Y algo que es sumamente importante es que la Corte Constitucional se pronuncie respecto de la constitucionalidad del último estado de excepción, porque este último estado de excepción, el que te digo que es por conmoción interna, es el que está abriendo en este caso el paraguas o el escudo para que no se configuren las infracciones electorales por proselitismo político desde el Estado, ¿sí? Que no se configuren todas las prohibiciones en este caso por parte del Estado para participar por parte de los candidatos en inauguración de obras, para que se utilice voz, imagen y colores, porque el artículo 207 del Código de la Democracia te dice que todas esas restricciones, mientras haya conmoción interna en el país, no se cumplen, ¿sí? Todas las prohibiciones se quitan. Entonces, es fundamental, Vero, que la Corte Constitucional ya haga sentido de las implicaciones de este estado de excepción y, en segundo lugar, sobre la base de la constitucionalidad del decreto ejecutivo 500 y la utilización de la causal de la fuerza mayor es imperativo de cara, por lo menos, al debate. Y estamos prácticamente a mitad de la campaña, son 10 días de campaña, o 11 días de campaña, de hecho, y que todavía no hay el pronunciamiento del estado de excepción que está sirviendo como escudo de las prohibiciones del artículo 207, creo que es inaceptable en este momento para los estándares de igualdad de condiciones en una campaña. En todo caso, más allá de lo que pueda decir la Corte Constitucional, Esteban, el presidente candidato Daniel Noboa está jugándosela, bueno, bastante grande, porque está en una línea muy delgada entre incurrir o no en una infracción. Lo que pasa es que no asistir al debate es una infracción, Claro. ¿sí? El artículo 279, número 11 del Código de la Democracia, claramente te establece que la sanción en el caso de no ir al debate. Y digamos que es una sanción automática, ¿sí? En otras infracciones electorales, Vero, los jueces cuando evalúan dicen sí hubo la conducta, no hubo la inconducta, eh, hacen las valoraciones probatorias, en este caso de las evidencias que sean presentadas, las trasladan y les hacen pruebas, las pruebas tienen que ser actuadas, etcétera. Pero en este caso, Vero, la inasistencia, y no solo de Daniel Noboa, sino de cualquier candidato al debate, es obvia y manifiesta, ¿sí? Y como te digo,
salvo un tema de caso fortuito, fuerza mayor pero extrema, alguna situación así que cancele el evento del debate per se, no estarían en la obligatoriedad de, no se generaría la obligatoriedad de ir, ¿sí? Entonces, como te decía, ese discurso de gobierno de la ex asesora, ahora candidata, del ministro de la Gasca, decir, ya veremos si el presidente de la República cumple o qué es lo que piensa respecto de cierto cumplimiento normativo, creo que viene un poquito laxo. ¿Sí? Un poquito laxo, por no decir otra cosa, porque las normas están ahí para cumplirse y en este caso la infracción es clara. Y cuando menos en el caso de inasistencia, ¿sí? La infracción electoral sancionaría, en este caso, al presidente de la República por no ir al debate con al menos una suspensión de derechos de participación política de 2 años y al menos una multa económica de 21 salarios, ¿sí? Porque el 279 te dice una sanción de 21 a 70 salarios, de 2 a 4 años de suspensión y o destitución. En este caso, recordemos que no corre la destitución de un presidente de la República vía electoral, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero te está diciendo que al menos tendrá una suspensión de derechos de participación política de 2 años y una multa de 21 salarios. Así es, entonces, para ponerlo más claro, Esteban, eso significaría que si es que gana Daniel Noboa, no podría asumir la presidencia. Exactamente, sí, porque esta infracción es automática, Vero, ¿sí? Es automática, o sea, es evidente. Se podrán presentar los justificativos, pero si hay una inasistencia manifiesta, clara, sin que medie una circunstancia extraordinaria, sin que medie una asistencia, una inasistencia extraordinaria o una circunstancia extraordinaria, la sanción viene a ser prácticamente automática. Y como tú sabes, como tú bien lo dices, la suspensión de derechos de participación política no es solo elegir y ser elegido, ¿no? Los derechos de participación política implican otro tipo de manifestaciones, como el ejercicio del cargo público, el participar en ejercicios de revocatoria de mandato, iniciativas normativas, etcétera. Pero en este caso, la más importante es ejercicio del cargo público. Con suspensión de derechos de participación política, cualquier persona, no el presidente de la República, no puede ejercer ningún cargo público. Eso es Pero importante. ahora ya Ahora, no sabemos, ¿no? Ya no sabemos porque claro. digamos que haya una suspensión de derechos de participación política y se interpreten nuevamente otras sentencias de la Corte Constitucional. La sentencia del año 2010 le van a poner en el DeLorean de Back to the Future y va a resolver un problema jurídico que recién se presenta en el año 2020. Entonces, veremos, o sea, en Ecuador lamentablemente estas elecciones están marcando un antes y un después respecto de interpretación y cumplimiento normativo. Ahora, una pregunta final, Esteban, que tiene que ver qué pasa si es que el presidente candidato Daniel Noboa asiste al debate como le corresponde por ley, pero en una de las respuestas, no sé, indulce al voto a sus electores. Ahí también está incurriendo una sanción. Claro, estaríamos hablando de otra infracción, ¿sí? Pero esto es tan sencillo como las secuencias, ¿sí? Los procesos electorales son procesos secuenciados, ¿no es cierto? Cada una de las partes es consecuencia de una previa. Pedir la licencia sin remuneración con aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, digamos que pone un paréntesis al ejercicio del cargo público, ¿no es cierto? Y por eso no se configuran las infracciones electorales de proselitismo. Y por eso el servidor público, o en este caso el presidente candidato, puede asistir a un debate. Y en el debate no solo es exposición de ideas, porque recuerda que hay un contrapunto y también es un acto proselitista, obviamente, por naturaleza. Entonces, imagínate lo que sería cuidar cada elocución y cada palabra para que no sea, en este caso, ni siquiera semánticamente proselitista, ¿no? Y si es que no tendría la licencia sin remuneración, todas las actuaciones, digamos, o su propia presencia, ¿sí? Sería ya un acto proselitista. Así que lo mejor es dar cumplimiento al artículo 93 y ojalá, como dijo el propio gobierno, a partir del 18 ya haga efectiva la licencia sin remuneración. Claro. Bueno, interesante conversar sobre esto. Gracias a Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC. Nos ha ayudado a dilucidar un poco estas dudas que tenemos en esta época electoral. Gracias, Esteban, nuevamente. Muy bien, muchas gracias, Vero, que tengas un buen día.